Continuamos entonces con la lección número 3, que corresponde a los diseños de investigación experimental. Cuando hablamos entonces de lo que es un diseño, tendríamos que acudir a dos términos importantes, que es el plan y la estructura. En ambos casos, el plan corresponde a un esquema, el plan corresponde a un bosquejo de la investigación que se debe formular o donde se deben formular las hipótesis hasta el análisis de los datos. Lo que quiere decir que el plan tiene que ver con ese esquema que me planteo para recorrer precisamente el camino que necesito. Y por otro lado, la estructura. La estructura es un marco de referencia para el estudio precisamente de las relaciones entre las variables, el cómo voy a precisamente presentar esa relación, e indica también qué observaciones hacer, cómo hacerlas y cómo realizar precisamente las representaciones cuantitativas de las observaciones. En palabras de Kerlinger, entonces, un diseño de investigación constituye ese plan, constituye esa estructura de la investigación y se concibe de determinada manera para dar respuesta o para obtener la respuesta a esa pregunta de investigación. El diseño de investigación es una guía que precisamente los investigadores determinan para dar cuenta de ese problema formulado, y uno de esas guías o uno de esos diseños es precisamente el diseño experimental. Cuando hablamos del diseño experimental, tendríamos que acudir a otro término muy importante, que es el experimento. Creo que todos sabemos que un experimento tiene que ver con la acción, con elegir una acción o realizar o llevar a cabo una acción para luego observar las consecuencias de esa acción. En ese sentido, se requiere entonces manipular de forma intencional a través de esa acción para luego analizar los posibles resultados. Por ejemplo, cuando queremos mezclar una sustancia con otras y luego determinar el resultado para ver qué cambió o qué otro origen dio a otro tipo de asuntos. En ese sentido, en el experimento se manipulan variables y se manipulan de una forma intencional. En este caso, la variable que se va a manipular sería la variable independiente, es decir, que es la supuesta causa o es el antecedente para luego analizar las consecuencias que la manipulación trae consigo. En ese caso sería la variable dependiente. En ese orden de ideas, entonces, dentro de la situación de control que tiene el investigador, lo que hace es experimentar o mover o manipular una variable para luego determinar la consecuencia. Dado el ejemplo, la causa sería la variable independiente, en este caso la variable X, y el efecto sería la variable dependiente o la variable Y en aras de lo pedagógico. Si miráramos el cuadro que le estamos presentando en este momento, pondríamos un ejemplo que nos ayuda a entender un poco más. La variable independiente, pongámoslo como un tratamiento, como un estímulo, como una intervención, y la variable dependiente sería el supuesto efecto o la causa precisamente de esa manipulación. Si habláramos como variable independiente a un tratamiento psicológico que busca reducir la depresión, en ese caso el tratamiento psicológico sería la variable independiente, que es la que estoy manipulando, para luego determinar si se reduce o no la variable dependiente, que sería la depresión. Un tratamiento médico que busca mejorar la gastritis. El tratamiento médico es lo que voy a manipular, es lo que voy a intencionalmente mover para luego determinar si mejora o no la variable dependiente, que sería la gastritis. Los diseños experimentales entonces se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa o de una variable que de forma anticipada se está manipulando. Hay unos requisitos que es importante que tengamos en cuenta a la hora de definir una variable independiente. Uno importante es que la variable independiente siempre debe anteceder a la variable dependiente. Un segundo requisito es que varíe o sea manipulada dicha variable independiente, y en tercera instancia
que esa variación se pueda controlar, se pueda precisamente controlar. Y los requisitos para el experimento. En este sentido, se trata de la manipulación intencional de una o más variables independientes, que sería lógico pensarlo de esa manera. Otro requisito para que se dé el experimento es la variable independiente, es la que se considera como supuesta causa, como ya lo habíamos dicho, en una relación entre variables. Es la condición antecedente. Y finalmente, como otro requisito, al efecto provocado por dicha causa se le denominaría entonces variable dependiente o consecuente. Asuntos entonces que se hacen necesario tener en cuenta dentro de lo que son los diseños experimentales. Hay unos grados de manipulación, hay unos grados en el cual se puede realizar precisamente esa manipulación de variables. Hay un nivel mínimo de manipulación de variable y tiene que ver con la presencia o ausencia de la variable independiente. Por ejemplo, un grupo que se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Y cada nivel o grado de manipulación comprende también un grupo en el experimento, que sería un segundo ejercicio, que sería el grupo experimental y otro grupo control. En ese sentido, los grados de manipulación de la variable independiente serían distintos. Puede ser de 1 o 2 o más grados precisamente de manipulación. Estos y otros conceptos estarían dispuestos también o están plasmados en los diferentes recursos que les tenemos para que ustedes lleven a cabo a través de las lecturas y amplíen precisamente este tipo de temáticas que son bastante importantes.